Buenas tardes a todos. Permitidme que un minuto solamente con el fin de dar la entrada a este taller que vamos a realizar. Y en principio, cómo no, dar las gracias. Dar las gracias en primer lugar a José Manuel Cuenca y a Epe Ortiz por el esfuerzo que han hecho de coordinación y de poner a punto todo este sistema que no es tan fácil, aunque parece todo muy sencillo, luego todo esto no es tan fácil. José Manuel se ha encargado de coordinar a todos los ponentes, de montarlo y de hacer que el taller haya llegado a buen término. También dar las gracias, como no, a los tres ponentes, que luego José Manuel nos presente más adecuadamente. Por lo menos que puedo hacer es, Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Óscar, con vosotros, con vosotras. Óscar, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotros y con todos nosotros. Y como no, a Ignacio, nuestro buen amigo Ignacio, que además como nosotros está muchas veces discutiendo y charlando y colaborando con la asociación, también muchas gracias. En tercer lugar, deciros que el taller que hemos realizado es un taller cuyo nombre es Mejora de la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico general. Sin nada más, pasar la palabra a José Manuel, que es el coordinador. Y José Manuel, darte a ti la palabra para que puedas presentar amablemente, ya como corresponde, a los dos ponentes y a la ponente y a Elena, para que puedan realmente iniciar a lo que hemos venido aquí hoy, que es a escucharlos y a escuchar su conocimiento y su sabiduría. Muchas gracias a todos por vuestra amabilidad y por estar hoy acompañándonos. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Yo voy a ser muy breve en este momento. Lo único que voy a deciros es que estamos en el primer taller, que este taller, como ha dicho Vicente, se llama básicamente para la mejora de la tramitación del planeamiento urbanístico. Lo hemos planteado con 3 cuestiones de orientación, que no son cuestiones cerradas, sino unas cuestiones pues, para intentar ubicar un poco las reflexiones. Una va sobre si esas mejoras se pueden realizar a partir de reformas en las legislaciones, sean sectoriales, que inciden en el planeamiento o la propia urbanística. Hay una segunda cuestión que iría por si esa tramitación que se convierte casi en una prueba insuperable, están incidiendo otros factores que también retrasan o perjudican o dificultan el normal desenvolvimiento de esa tramitación, para hacer análisis un poquito más amplios que no sean estrictamente legislativos. Y una tercera que hacía hincapié en la cuestión de si los órganos de tramitación fuesen especializados en aquellas administraciones que participan en el procedimiento, si esto tendría una influencia positiva en esa mejora de la tramitación. Como insisto, eran 3 preguntas de orientación para no dejar el tema absolutamente abierto, sino intentar enfocarlo un poco. Los 3 ponentes que se han elegido por parte de la Junta Directiva, que se han propuesto y que han aceptado amablemente hacer este taller con nosotros, son Elena Rubio Priego, del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Málaga, arquitecta por la Universidad de Navarra y actualmente desempeña su labor en esta institución. Está también nuestro asociado Ignacio Pérez de Vargas López, licenciado en Derecho, como todos conocéis, por la Universidad de Granada y que desempeña su función en la asesoría jurídica del urbanismo, entre otras cosas. Y en tercer lugar tenemos a don Óscar Pérez Corrales, magistrado, licenciado en Derecho también por la Universidad de Alcalá de Henares, y que nos va a aportar las cuestiones que tuvieran o que pudieran verse desde la perspectiva más judicial de esta cuestión. Yo no voy a hacer más intervenciones porque lo que tenemos que ir es a la cuestión. Ya sabéis que toda la ponencia inicial un poco se ha expuesto en la página web. Yo creo que todos la conocéis o la podéis haber leído. Y también las cuestiones de las que hemos hecho gala. Ellos van a exponer por orden. Primero va a ser Ignacio, después será Elena y finalmente Óscar. Tendrán 15 minutos para hablar de la cuestión, exponer sus ideas
Y finalizada esta sesión de los 3 ponentes, habríamos acabado con la primera parte del taller, que sería la de la exposición. Y seguidamente entraríamos pues, en un debate abierto o en una exposición abierta por parte de los asistentes, bien sobre las cuestiones que se hayan suscitado a partir de esa exposición, o bien porque, sinceramente, pues, quieren exponer sus propias ideas sobre la cuestión. Para no hacernos muy pesados, nos tendremos que atener un poco a un marco temporal suficiente. Creemos que hasta las 8:30 podremos resistir si la cosa se hace amena. Yo ya no tengo nada más que decir por este momento y daremos paso a los distintos ponentes. En esta ocasión, como hemos dicho, el orden inicial sería con Ignacio, pues Ignacio Pérez de Vargas tiene la palabra y puede iniciar este taller. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la deferencia que tiene la Junta Directiva en proponerme como ponente en este primer taller. Y bueno, yo lo que me voy a limitar es y así lo comentaban los organizadores, a tratar qué medidas desde un punto de vista legislativo se pueden introducir para mejorar la tramitación específicamente del planeamiento general. Tenemos la ocasión de partir no de la normativa vigente, que en materia de urbanismo es la LOA y en materia de ordenación del territorio es la LOTA, sino partir del tercer borrador del anteproyecto de la ley conocida como la lista, la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. No tiene sentido tratar de una normativa vigente cuando tenemos un anteproyecto de ley encima de la mesa que nos puede servir de referencia y que no difiere tampoco mucho de otras legislaciones autonómicas, pues en este caso como es la Ley 4/2017 de Canarias, ¿no? Y efectivamente se introducen modificaciones que son sustanciales con respecto del ordenamiento jurídico que tenemos en la actualidad como vigente y que en mi opinión pues ayudan a que ese plazo estimado de 8 o 10 años para la aprobación de un planeamiento general se puedan reducir de forma sustancial. El hecho ya de que un planeamiento general tarde 8 o 10 años en aprobarse es un hecho anómalo en cualquier Estado de Derecho y que produce perjuicios que todos conocemos, ¿no? Perjuicios de que mientras que se tramita ese planeamiento, el vigente que procede de los años 90, que no tiene ningún tipo, digamos, de incidencia en cuanto a los principios que hoy son fundamentales, ¿no? En el urbanismo, el tema de la sostenibilidad, el tema de la ciudad compacta y diversificada, en fin, todos los conceptos que manejamos pues siguen en los proyectos de planeamiento general, pero que no se aprueban. Y si se aprueban, dada la complejidad y dada la lentitud, pues corren el riesgo de que los tribunales se vean obligados a declarar la nulidad de los mismos, ¿no? Esto exige un análisis que por eso se ha planteado por parte de José Manuel como coordinador toda una exposición de posibles motivos que dan lugar a la situación en la que nos encontramos. Esta situación efectivamente tiene diversas causas, pero yo me voy a centrar en la complejidad de normativa que ha habido hasta ahora, en la multiplicidad de los informes sectoriales requeridos en diversos plazos para la emisión, las consecuencias que se derivan si no se emiten en ese plazo. Y en definitiva, como decía antes, nos centramos en el anteproyecto. ¿Y por qué nos centramos en el anteproyecto? Porque hablar de la LOA es hablar de una ley que se aprobó en el 2002, que entró en vigor el 20 de enero de 2003,
que no ha llegado a aprobar un reglamento de planeamiento ni de gestión y que se rige por los planeamientos del año 78, hablar de la ley de ordenación del territorio en Andalucía, hablar de una ley genérica abstracta del año 94, con un desarrollo reglamentario del POTA muy cuestionado y en consecuencia pues lo que parece oportuno mirando al futuro es centrarnos en este anteproyecto. Con carácter previo, para que haya una tramitación y una aprobación de un planeamiento general en un tiempo razonable y de forma coherente, pues lo que necesitamos es un marco legal y por lo tanto necesitaríamos que la lista, que hoy es un anteproyecto, se convierta en ley y que a partir de ahí haya un reglamento por parte de la ordenación del territorio, revisando la actual POTA y desarrollándose los planes subregionales, y en el ámbito del urbanismo pues que haya la aprobación del correspondiente reglamento de planeamiento, de gestión y adaptaciones desde disciplina. Y en consecuencia ya tendremos un marco legal para desarrollar y aprobarse, tramitarse y aprobarse de forma, digamos, normalizada el planeamiento general. Pero una vez que hablamos de ese marco, entramos en, a mí me parece una modificación sustancial, es que por fin el marco competencial en materia de urbanismo entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos se define con una claridad que antes, hasta ahora, lo que manteníamos es esa competencia compartida, definiendo el límite entre la ordenación estructural y la pormenorizada, sin que eso quedara claro, ha dado lugar a mucho debate. Bueno, pues el anteproyecto yo entiendo que lo resuelve de una forma satisfactoria porque reconoce la competencia en materia de urbanismo a favor de los ayuntamientos y en ese sentido le atribuye la competencia para tramitar y aprobar todos los instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones, excepto el plan de ordenación intermunicipal y los planes especiales que tengan incidencia sectorial o que desborden del ámbito del municipio. Esto es, digamos, una novedad, no exclusivamente en Andalucía, sino que ya antes el País Vasco lo había adoptado a partir de municipios de 7.000 habitantes, en Galicia está a partir de municipios de 50.000 habitantes, en Baleares se reconoce a la ciudad de Palma de Mallorca y en La Rioja, Logroño, y la ley canaria lo generaliza igual que hace el anteproyecto. Transformar el procedimiento de tramitación y aprobación del planeamiento general de bifásico en monofásico es un avance. No cabe la menor duda que facilita esa delimitación de ese marco competencial, la tramitación y la aprobación, y a su vez lo agiliza y lo simplifica y acorta los plazos. Se puede decir, y he leído en algún artículo doctrinal, bueno, es que el Tribunal Constitucional no ha ratificado esa competencia de los municipios para la tramitación y aprobación del planeamiento. Sí es cierto, pero es que el contenido competencial de los municipios no está determinado o predeterminado en la Constitución y por lo tanto se deriva hacia el legislador ordinario y es lo que hace este anteproyecto si llega a convertirse en ley, que esperemos que sí, y lo que hace es determinar que la competencia en la tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico en general, incluyendo el denominado general y el de desarrollo a favor de los municipios. Entonces, resaltamos esto como un aspecto positivo y que facilitará la tramitación y la aprobación del planeamiento general en el futuro. Hay también otro elemento que consideramos esencial y es la simplificación de
del contenido de lo que hoy conocemos como Plan General de Ordenación Urbanística y que se reforma en este tercer anteproyecto en lugar de convertirse en dos figuras diferentes, una estructural y otra pormenorizada. Aquí ya se habla de Plan General de Ordenación Municipal y del modelo general de la ordenación del municipio y de la estructura del municipio. Esto es para municipios con más de 10.000 habitantes. Para los municipios con menos de 1.000 habitantes se contempla un plan básico de ordenación municipal que tiene un contenido mucho más básico y que en consecuencia se desarrollará reglamentariamente lo que es el contenido del mismo. Esta división y estos dos planeamientos contienen necesariamente un informe preceptivo y vinculante por parte de la consejería competente en materia de cuestiones supramunicipales y en cuestiones de legalidad. En consecuencia, tomando de referencia el marco competencial que hemos mencionado y la, digamos, reducción del contenido de lo que hoy sería o será en el futuro Plan General de Ordenación Municipal y Plan Básico de Ordenación Municipal para más de municipios, más de 10.000 habitantes y municipios de menos de 10.000 habitantes, configura, digamos, dos elementos fundamentales que facilitarán la tramitación y la aprobación de planeamiento general en el futuro, ¿no? A partir de estos dos instrumentos de carácter general, lo que hay es planeamiento de desarrollo. Y en eso se encuentran los planes de ordenación urbana, que ya tratan de la ordenación detallada del suelo urbano. Planes parciales que ahora se dedican a las actuaciones de transformación urbanística en el suelo rústico y en consecuencia se va configurando una ordenación que nos parece más coherente que la que tenemos actualmente. Decíamos que había que configurar el marco legal, el marco competencial y la definición de los contenidos del planeamiento general que ya hemos comentado. Estos tres puntos son fundamentales. El cuarto pues, sería armonizar lo que es el procedimiento sustantivo de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico con el procedimiento instrumental de evaluación ambiental. En este punto lo que tenemos es realmente un procedimiento sustantivo urbanístico y otro instrumental que es la ordenación, la evaluación ambiental. Entonces son dos procedimientos que se entroncan y tratan de, digamos, ir configurándose uno con otro hasta obtener la aprobación definitiva del planeamiento. ¿Qué es lo que hace aquí el anteproyecto? Yo vuelvo a valorar positivamente el planteamiento que hace, respetando el contenido de la Ley 21/2013, que es la ley básica estatal en tema de evaluación ambiental, lo que hace es anticipar el documento inicial estratégico y el borrador del planeamiento que sería para aprobación inicial. Ese trámite lo lleva al avance del planeamiento y en consecuencia el documento inicial estratégico contiene un borrador que es el avance, que a su vez contiene las alternativas posibles y elige la alternativa adecuada. Esto permite que el documento de aprobación inicial lleve ya consigo el estudio ambiental y avanza, digamos, una fase con respecto de lo que se establece en la Ley 21/2013. Ya a partir de ahí se aprobaría inicialmente el planeamiento,
el planeamiento general con el estudio ambiental, y se iría a lo que todos conocemos, información pública, informes sectoriales y tal. Si hay modificaciones, pues se modificaría el estudio ambiental y lo que se presentaría ya el documento definitivo para la declaración ambiental estratégica junto con la aprobación definitiva, ¿no? Aquí, dentro del marco legal que tenemos, pues el anteproyecto ha ido, digamos, a lo máximo posible. Quizá lo deseable en el futuro es configurar un solo procedimiento y no dos procedimientos con la finalidad de agilizar, digamos, la tramitación y aprobación del planeamiento. Hay un punto que considero interesante también en este tema, que es que el anteproyecto establece un plazo de máximo de 3 años desde la aprobación inicial para la aprobación definitiva del planeamiento y del planeamiento general, y establece como consecuencia de que transcurra ese plazo la caducidad del procedimiento. Al encontrarnos en un procedimiento monofásico, es decir, que el ayuntamiento tramita y aprueba, claro, ya la institución del silencio administrativo es difícil de encajar, pero la caducidad tampoco parece que sea una solución positiva, porque sería, si el procedimiento no se ha podido completar por cualquier causa, la caducidad automática al transcurso de los 3 plazos nos lleva a la casilla de salida con todas las consecuencias que eso lleva. Por otro lado, hay jurisprudencia del Supremo que establece que la caducidad es un instituto establecido para actos y resoluciones administrativas, pero no está previsto para disposiciones reglamentarias de carácter general, como sería el planeamiento, ¿no? Pero bien, esto es una cuestión a debate. Y luego, por último, que ya he consumido los 15 minutos, José Manuel, pero me va a permitir un par de apuntes más, ¿no? El anteproyecto contiene directrices, recomendaciones en una serie de ámbitos trascendentes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la ordenación de suelos, en el rústico tiene carácter normativo, pero en el urbano tiene carácter de directriz, con lo cual el desarrollo vendrá por parte del planeamiento de desarrollo, que empieza con el plan de ordenación municipal, vendrá a ser desarrollado en base a esas directrices. También en cuanto a la ordenación litoral, la protección del paisaje, la adecuada equidistribución, la reserva de dotación, es decir, vamos a ir encontrando en muchos, digamos, ámbitos importantes y esenciales del planeamiento que son directrices a desarrollar posteriormente, ¿no? Y por último, quería comentar brevemente el tema de las disposiciones transitorias, ¿no? Aquí se reproducen básicamente las que se contenían en la LUSA, el anteproyecto anterior que quedó, digamos, en punto muerto, y ahora nace un nuevo anteproyecto que cambia sustancialmente. Pero las disposiciones transitorias, en mi opinión, son muy estrictas y van a dejar, digamos, o van a obligar a instrumentos de planeamiento que están en trámite en una cantidad considerable a iniciar de nuevo con las disposiciones de la futura ley, especialmente teniendo en cuenta que el decreto ley 31/2020, como todos conocéis, da por terminados los expedientes de procedimientos ambientales que hay en trámite en aquellos expedientes urbanísticos que se hubieran tramitado o que se estén tramitando, perdón, con la disposición transitoria, con la disposición adicional tercera de la ley del 2016, y que da por ineficaz aquellos que se hubieran terminado. En definitiva, no sabemos con exactitud cuántos expedientes urbanísticos hay en tramitación, incluso
en alguna reunión que he tenido ocasión de participar con representantes de la Junta, no lo dicen, pero son bastante numerosos. Y si las disposiciones transitorias no se flexibilizan, la mayoría de estos procedimientos de tramitación tendrán que empezar desde la casilla de salida, ¿no? En general, como comentaba al principio, me baso en el anteproyecto porque realmente contiene reformas y cambios sustanciales con respecto del ordenamiento, digamos, que tenemos vigente al día de hoy, y me parece que efectivamente sirven para facilitar y mejorar la tramitación y aprobación del planeamiento general. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Elena Rubio, toca tu intervención, así que tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, por lo menos ajustarme en la medida de lo posible al tiempo que nos habéis facilitado. A ver si soy capaz de compartir una pantalla que quería compartir con vosotros. Bien, ¿ahora? ¿Se ve, no? Perfectamente. Vale, bueno, pues como decía, bueno, yo quería empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos, y además por dos cosas. La primera, por su implicación en esta materia, ¿no?, que nos interesa a todos los que hoy estamos aquí, y su implicación tanto en la vertiente más social y económica, que me consta que tenéis grandes debates y debates abiertos sobre estas cuestiones. Al final nosotros con el urbanismo generamos ciudad y eso influye decisivamente en la forma de cómo nos desarrollamos, ¿no?, y cómo nos relacionamos con los demás. Y luego también en su vertiente quizás menos interesante, más árida para muchos, pero que no por ello deja de ser también apasionante como puede ser esta, ¿no?, de las tramitaciones urbanísticas. Agradecer, por supuesto, a José Manuel y a Vicente el haber contado conmigo para este primer taller, y a los ponentes, bueno, y a los asistentes también su presencia, porque bueno, este modelo que tenemos, yo nos veo las caras a todos. Antes he pasado un poco y sí que he visto algunas caras conocidas, y bueno, pues a ver si resulta operativo, ¿no?, este sistema. Bueno, yo me he traído esta fotografía, a ver, voy a reproducir aquí. Esta os quería pedir disculpas de antemano, porque no puede ser peor la foto, la he tomado este mismo mediodía cuando he salido del trabajo, pero me ha parecido interesante traer bueno, pues lo que es la foto del expediente administrativo del plan general que tenemos allí en el departamento. Son unos cuantos acetas, pero hay que decir que hay municipios que lo han tenido peor, tienen un trámite mucho más largo. Nosotros iniciamos el avance en el año 2005, pudimos aprobarlo, tenemos una aprobación inicial de 2006 y aprobamos definitivamente el plan general en 2011, en enero de 2011, y lo publicamos en agosto. Por lo tanto, y bueno, y aquí lo veo también, ¿no?, en la documentación que nos ha pasado José Manuel, que además yo agradezco y ha sido muy interesante. Yo había datos aquí que no conocía, ¿no?, la media de los tiempos de tramitación de los planes generales por provincia, y bueno, y luego en la foto inferior, pues al final lo que muestro es una secuencia de acetas bastante parecida que obedece a los recursos contenciosos administrativos interpuestos a la tramitación del plan general. Bueno, me ha parecido interesante traerla. Las cuestiones a resolver no las vamos a repetir, pero se nos han planteado tres y a mí me gustaría centrar un poco estos minutos en intentar contestar a estas tres cuestiones. Yo, a la hora de responder a ellas, lo ha dicho José Manuel al principio, yo soy arquitecta y por lo tanto creo que me puedo permitir algunas licencias que seguramente los abogados que nos acompañan no se permitirían, pero yo sí quería plantear estos minutos pues, para comentar desde la práctica de los técnicos que trabajamos en la administración,
Entendemos que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, hay muchas cuestiones que se pueden mejorar y yo creo que era interesante pues, aportarlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde la experiencia práctica que tenemos en la administración. Yo además he tenido la suerte de trabajar primero en un ayuntamiento más mediano, de más de 20.000 habitantes, pero en un ayuntamiento relativamente pequeño, en Montilla, en Córdoba, y ahora trabajo en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Entonces tengo esa visión que te da el haber trabajado en un municipio más pequeño y en uno con muchos más medios, pero al final los problemas que nos encontramos los técnicos son muy similares. En cuanto a las medidas legislativas, vamos a ver, yo creo que de todas las propuestas que se pueden hacer, sin duda, el adoptar medidas legislativas que puedan paliar la situación que hoy en día se vive respecto a las tramitaciones y los tiempos que se invierten en ellas es quizás la más importante, ¿no? Yo creo la que tiene más peso y además medidas legislativas que yo creo que abarcarían casi, bueno, pues unos aspectos desde los más generales, desde lo que puede suponer la modificación incluso de la Ley de Procedimiento Administrativo, a aspectos que influyen directamente en la tramitación de los planes y que se recogen en las distintas legislaciones sectoriales, y también, ¿por qué no?, aspectos que entiendo se pueden modificar o incluso generar una nueva normativa que regule las actuales relaciones que se establecen entre las distintas fases del procedimiento urbanístico, entendido como una actuación global. Y esto intentaré luego desarrollarlo con un poquito más de detalle. Bueno, yo las medidas legislativas las englobaría en dos grandes bloques. La primera, por supuesto, creo que todos podemos coincidir en que tiene que haber cuanto antes una modificación legislativa para paliar el impacto que está suponiendo la nulidad total de los planes. Yo creo que esto, cualquier otra medida que se pueda plantear, si esta no se corrige, tendrá poco sentido, porque todos lo estamos viendo, ¿no? Hacemos todos los esfuerzos del mundo por ver acabada la tramitación de un plan, y si después de un recorrido tan arduo como es este, ¿no?, el tardar una media de 7, 8 años en llegar a aprobar un plan general, por cualquier circunstancia, esto tiene lógicamente sus matices, pero por circunstancias bueno, pues que en algunos casos incluso a los que nos dedicamos a esto nos pueden generar muchísimas dudas, ¿no? Ese plan deviene nulo. La verdad es que todos los esfuerzos que hayamos hecho por minimizar esa tramitación, pues no habrán servido de nada. Por lo tanto, yo para mí esta la he querido destacar porque creo que sin duda es la más importante. Hoy en día sacar adelante un plan general es prácticamente una misión imposible. Todos hemos leído, ¿no?, las causas fundamentales de anulación, de nulidad de los planes a día de hoy. Yo las englobaría casi en tres, ¿no? Recursos hídricos, falta de informe de recursos hídricos, falta de informe de sostenibilidad económica y falta de evaluación ambiental estratégica. Quizá estas son las que han provocado la nulidad de centenares de planes, no solo de planes generales, sino también de planes de desarrollo. Nosotros precisamente en Málaga, y podemos presumir de que aún mantenemos nuestro plan general en vigor, sí hemos tenido anulaciones o nulidades de planes de desarrollo, y de momento hemos tenido algunos por falta de recursos hídricos. Además, un plan de desarrollo, yo esta sí quería mencionarla expresamente, porque generalmente puedo entender que la falta de recursos o que la falta de informe sobre recursos hídricos en un plan general tenga mucho peso. Pero lo que me cuesta mucho entender es que la falta de ese informe en un planeamiento de desarrollo devenga también en la nulidad de ese plan, cuando hay un planeamiento general en el que eso se ha tenido que justificar. Yo creo que esto es algo que se podría entrar con mucho más detalle, ¿no? Pero hay cuestiones en los planeamientos de desarrollo que también se anulan, que yo creo solventadas suficientemente en la planificación general. O lo mismo ocurre con el informe de sostenibilidad económica, pero ya sería entrar mucho en detalle y quizás no tengo el tiempo suficiente. Sobre esto sí quería comentar, y estoy segura que en los foros que vosotros mantenéis de debate lo habéis comentado, pero
sí hay una sentencia que quería traer a este taller porque me resulta, bueno, yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto nos resulta muy preocupante, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril, o de octubre, perdón, de 2020, que bueno, pues desestima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia previa del Superior de Justicia de Cataluña de febrero de 2018. En definitiva, esa sentencia declara la nulidad del Plan de Tarragona y lo hace por falta de informe de la autoridad estatal en materia de hidrocarburos. Informe que se reconoce en la propia sentencia que no viene contemplado en ninguna normativa sectorial. Esto es francamente preocupante, ¿no? Preocupante porque el Supremo reconoce que efectivamente esto es así, que no, ese informe no está contemplado en la legislación sectorial en materia de hidrocarburos, pero se remite al artículo 11.7, creo recordar si era el 11.7 del texto refundido de la ley de 2008 en aquel momento, en el que se habla de la publicidad y la eficacia en la gestión urbanística, la gestión pública urbanística. Y también se remite a una disposición adicional de la Ley 13/2003 de contratos de concesión de obra pública. Ahí es nada. En esa disposición adicional, al final lo que se viene a decir es que además de los informes sectoriales preceptivos que se encuentran en la legislación sectorial, también resulta preceptivo pedir informe, aquel informe que se pueda considerar que pueda afectar en algún momento a alguna competencia estatal. Así, con ese marco tan genérico. Claro, en ese marco tan genérico puede entrar absolutamente todo. Por eso es transmitir esa preocupación que al leer esta sentencia pues nos invadió a todos, ¿no? Esto de alguna manera resume esto que comentaba yo al principio, de que hoy en día salvar un plan general es prácticamente misión imposible. Esto respecto a la nulidad de los planes, ya digo, para mí crucial, ¿no? Que se invierta de alguna manera esta situación. Y la segunda, por supuesto, creo que se pueden abordar una serie de modificaciones legislativas, tanto a nivel sectorial como a nivel puramente urbanístico, ¿no? Que vayan encaminadas a la mejora de los procedimientos. Yo he puesto aquí 5 ideas. Bueno, habría muchas más y probablemente estas, a lo mejor hay alguien que no lo comparte, pero bueno, yo quería transmitiros más o menos estas 5 cuestiones porque todas ellas me parecen que es importante, ¿no? Que en algún momento se aborden. La primera, por supuesto, es la modificación del procedimiento ambiental. Antes Ignacio ha comentado, ¿no? en sus minutos iniciales cómo la lista pretende modificar o mejorar de alguna manera el procedimiento, ¿no? O por lo menos que exista una concordancia de alguna manera en alguna parte del procedimiento urbanístico con el procedimiento ambiental. Yo la verdad es que en esto tengo pocas esperanzas puestas, hay que decirlo. Tengo pocas esperanzas porque al final lo que se hace es solapar el procedimiento ambiental con el avance que hoy en día efectivamente en los instrumentos de planeamiento general sí se produce, pero los planeamientos de desarrollo pues en muchas ocasiones no tiene lugar, ¿no? ese avance. Y por lo tanto yo creo que a día de hoy seguimos sin resolver esta cuestión. Fundamentalmente para mí la más importante, no la necesidad de la evaluación ambiental y el procedimiento de evaluación ambiental en los planes generales, sino esa necesidad que se ha impuesto en los planeamientos de desarrollo de todos aquellos municipios cuyo plan general no tuviera evaluado ambientalmente su plan general. Digamos que haciendo de alguna manera caso omiso al contenido de los estudios de impacto ambiental que todos los planes generales contienen, ¿no? Sobre esto, pues yo creo que determinados planes de desarrollo carece de sentido y yo vaya por delante que yo creo que los procedimientos de evaluación ambiental y las valoraciones ambientales de los planes tienen que tomar cada vez más fuerza, creo firmemente en ello, pero también creo que tienen que tener su lugar y su momento y que el lugar y el momento no son los distintos planeamientos de desarrollo, sobre todo aquellos en los que digamos que las decisiones de ordenación no son
excesivamente trascendentes. Es que hoy en día nos encontramos con modificaciones de planeamientos de desarrollo o con planes de desarrollo de ámbitos muy pequeñitos que sí o sí se tienen que ver sometidos a una evaluación ambiental cuando probablemente estemos hablando de ámbitos en los que ni siquiera tengamos posibilidades de alternativas, porque no perdamos de vista que los planeamientos de desarrollo tienen lugar de conformidad con un plan general que rige de alguna manera los parámetros en los que se tienen que ordenar, y en algunos casos incluso tenemos ordenaciones vinculantes o semi-vinculantes o vinculantes parcialmente en determinado ámbito. Por lo tanto, no es tan sencillo, y creo que mientras eso no se modifique, o sea, esa necesidad de que todos los planes y programas tengan que ser sometidos a esa evaluación ambiental previa, estaremos invirtiendo un tiempo muy considerable en la tramitación de los planes. Sobre todo cuando además los plazos no se cumplan. Esto lo comentaremos después. Otra cuestión, yo incidiría muchísimo en el alcance de los pronunciamientos sectoriales. ¿Y esto por qué lo planteo? Siempre hablamos del procedimiento, de la reducción de plazos que establece la ley, de la reducción de plazos que puede establecer la nueva legislación, ¿no? la lista cuando se apruebe. Para mí, yo creo que para todos los compañeros, ¿no?, que trabajamos en la administración, te das cuenta de que lo importante realmente para favorecer la tramitación urbanística no es tanto los plazos que se otorguen a los sectoriales, que también, hay que decirlo, que también es importante, todo lo que pueda reducirse mejor, pero para mí tiene muchísima más importancia el contenido de esos informes sectoriales. Es decir, nosotros nos hemos encontrado durante nuestra práctica diaria contenido de informes sectoriales que es prácticamente inasumible. O sea, nos hemos encontrado de todo, ¿no? Y a mí me encantaría poder tener algo más de tiempo para explicaros situaciones concretas que uno no sabe muy bien cómo revertir. Al final, yo creo que los que nos dedicamos a la administración, pues acabamos casi siempre acatando esos informes. ¿Por qué? Porque es difícil paralizar una tramitación urbanística para recurrir o para, al final, consiste en mucho debate, mucho intercambio de opiniones, mucha coordinación con esos sectoriales, y por suerte en el Ayuntamiento de Málaga tenemos un personal muy cualificado y un personal suficiente que nos permite poder establecer esta coordinación con los sectoriales, pero no todos los ayuntamientos, sobre todo me refiero ahora a los más pequeños, tienen esa posibilidad. Por lo tanto, el contenido de los informes sectoriales entiendo que tiene que, de alguna manera, limitarse, y limitarse probablemente porque no hay otra forma de hacerlo, porque la ley establezca cuál tiene que ser ese contenido. Es decir, nosotros nos hemos encontrado, y os quiero poner dos ejemplos muy, muy claros, ¿no? Tuvimos una tramitación larga en la modificación del plan especial de la Universidad de Málaga. Uno de los informes sectoriales que tuvimos, porque por allí pasa una carretera, pasaba por el borde, no había afección alguna, los edificios están todos retranqueados, pero el informe de carretera lo que nos venía a decir es que teníamos que sacar los terrenos pertenecientes a la carretera del plan parcial. Entonces, bueno, del plan especial en este caso, perdón. Entonces, claro, nosotros decimos, oye, el artículo 112 de la LOA te dice lo que hay que hacer con tu terreno. Si tienes un dominio público, está dentro del sector, pues hay mecanismos para saber qué hay que hacer con él. No, no, no. Mi informe será desfavorable hasta que saquéis mi terreno del sector, porque yo no quiero, me decían además, yo creo con muy buena intención, pero yo no quiero problemas, me decían en carreteras. Yo, a mí me sacas el terreno. Claro, estas cosas que se cuentan así como anecdóticas, pues resulta que supuso tener que devolver la documentación, adaptar el sector. En este caso no hubo tampoco grandes problemas porque se trata de un sector de equipamiento, pero esta circunstancia se nos ha dado en infinidad de ocasiones, como esas 50.000. Otra de mayor calado, también promovida por un informe de carreteras, que yo creo que todos la conocéis, en la modificación que hizo el Ayuntamiento de Málaga en el año 2016 para los terrenos de Plaza Mayor. Ahí hubo un convenio previo, una modificación de planeamiento que fue remitida a carreteras, y hubo un informe favorable de carreteras con un determinado acceso. Llega el momento del proyecto de urbanización y carreteras nos dice que ese acceso no va bien y que hay que hacer una duplicación de la autovía con 2 carriles, afectando a sectores colindantes al que era objeto de informe, en fin, una serie de cosas que conllevan muchísimos problemas. Se pudieron salvar, pero se pudieron salvar después de 2 años de
luchas, de tener que obtener terrenos colindantes, de expropiaciones, en fin, algo bastante complicado. Por tanto, para mí, importantísimo que se tenga muy claro cuál es el alcance de los sectoriales y que se incida de alguna manera en ello. Cumplimiento efectivo de los plazos, ya lo hemos dicho. De nada sirve que se reduzcan los plazos en cualquier legislación si realmente luego no se cumplen, si existe un silencio negativo o, bueno, y sin más, lo que tendría que tardar 3 meses, como nos ocurre con las evaluaciones ambientales estratégicas, pues tarda 18. Ya podemos cambiar la ley en la medida que queramos, pero si eso no se cumple, no vamos bien. Los silencios negativos, aquí esto es una de las licencias que yo decía que me voy a permitir porque como no soy abogada, los silencios negativos se aplican a toda la fase del procedimiento. Yo sé que esto, dicho así, resulta extraño, pero hace un poco referencia a lo que he comentado antes, el ejemplo que he puesto de Plaza Mayor. Y no es ni una ni dos veces la que esto nos ha ocurrido. Y con distintos sectoriales. He mencionado carreteras, por poner un ejemplo, pero nos ha pasado con aguas, con carreteras y nos pasa con muchos sectoriales. Y además lo dice de una manera bastante abierta, ¿no? Bueno, yo voy a informar la modificación del plan general o el planeamiento de desarrollo de aquella manera que ya me lo miraré tranquilamente en el proyecto de urbanización. Y al final, la consecuencia es que el proyecto de urbanización requiere también informe del mismo organismo sectorial que ya ha informado previamente y que efectivamente el contenido del proyecto de urbanización es mucho más técnico. En este caso, si hablamos pues, de ingenieros, ¿no? que tramitan en carreteras los distintos proyectos, pues probablemente se sienten más cómodos informando ese contenido porque efectivamente le genera muchos más datos, ¿no? Tienen más datos sobre los que informar. Pero lo cierto es que informar de esa manera afecta muy negativamente a la planificación que ya se ha aprobado y además se ha aprobado, insisto, en algunos casos, incluso con el informe favorable de ese mismo organismo sectorial. Por lo tanto, probablemente no habrá una forma fácil, ¿no? De que lo que has dicho en la tramitación de la ordenación tenga que servir necesariamente al trámite de la urbanización. Probablemente será difícil, pero como José Manuel nos invitó a que hiciéramos propuestas del tipo que fuera, pues esta sería, yo creo, una cosa al menos a reflexionar, ¿no? Por supuesto, legislación, una norma unificada y clara, una norma que todos podamos entender. Quería preguntar, no sé cómo voy de tiempo, porque no he llevado... ¿Puede ser que me lo haya consumido? Sí, ¿no? He agotado los 15 minutos, voy fatal. Termino rápido. Esta parte, norma unificada, pues yo creo que sin lugar a duda, antes he puesto el ejemplo de la sentencia del Plan de Tarragona, ¿no? El Plan de Tarragona se anula por una legislación que obedece a la Ley de Contratos de Concesión de Obras Públicas, a una disposición adicional de esa legislación, y con eso han anulado un plan general. Quiero decir, yo creo que esto es un ejemplo claro de aquello a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Necesitamos normativas claras, necesitamos los técnicos que trabajamos en esto, normativas a ser posible. Yo no sé si eso cabe desde el punto de vista jurídico, pero tiene que haber una manera de aglutinar todas las normas sectoriales que puedan afectar a una planificación urbana, ¿no? Otros factores y medidas, en esto sí que voy a ser muy rápida. Necesidad de instrucciones elaboradas de forma ágil y a nivel autonómico. Durante muchísimo tiempo las instrucciones de la Junta de Andalucía han sido casi misteriosas, o sea, había que conseguirlas de una manera. Hoy en día es verdad que eso ha girado bastante, esas instrucciones cada vez se redactan con más agilidad, con mayor o menor contenido, pero lo cierto es que se ponen a disposición de los administrados, o al menos de los técnicos municipales, que ya digo que durante mucho tiempo no podíamos disponer de ellas, salvo que pues las consiguiéramos en la Junta porque son instrucciones internas. Dotación de personal suficiente cualificado, sin lugar a dudas. Si no hay personal suficiente que saque adelante los expedientes, pongo el ejemplo de nuestros compañeros de medio ambiente, que me consta que lo tienen que pasar fatal porque tienen montones de expedientes y hay muy poco personal para sacarlo adelante. Y, por supuesto, mejorar la formación en materia urbanística de los órganos responsables de la emisión de los sectoriales. En esto yo me he encontrado también ejemplos infinitos que os podría comentar, pero como me he quedado sin tiempo, pero sí es cierto que quien informa sectoriales tiene que saber algo de materia urbanística y tiene que saber qué informe es el que está elaborando. Órganos especializados. Yo aquí
en esta sí que me tengo un segundo, no tengo, la verdad, no tengo una muy buena experiencia respecto de esos órganos de especialidad. Yo doy por sentado que si nos referimos, porque aquí tenía mis dudas, no sé muy bien a qué se refiere, lo comentaba con José Manuel, si nos referimos a órganos especializados dentro de la propia administración local, doy por sentado que se tienen o bien con medios propios o que se tienen a través de las diputaciones, pero evidentemente hoy en día la planificación urbana requiere, siempre lo ha requerido, pero hoy precisamente por la complejidad, ¿no?, que tiene cada vez mayor, se requiere una especialización en materia urbanística, si no estaríamos casi abocados al fracaso. Es una materia bastante compleja. Y con respecto a los que existen hoy en día, a los que conocemos, ¿no?, la comisión de coordinación que tiene la Junta para el trámite de los planes generales o incluso el Consejo Consultivo, yo tengo experiencias regulares respecto de esos órganos. Al final yo creo que esa labor de coordinación, al menos nosotros no la hemos notado en exceso. Y bueno, hasta aquí. Perdonad por extenderme más de la cuenta. Por eso yo no tengo nada más que decir, nada más que darle la palabra a Óscar para que la tercera ponencia se desarrolle y tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Lo tenía apagado. En primer lugar, es obligado agradecer a la asociación, a Miguel Seguí, a José Manuel Cuenca y a Pepe Cruz la amable invitación. Y desde luego, después de haber escuchado a mis compañeros, a Elena y a Ignacio, creo que se puede pasar a contestar directamente la pregunta sobre la necesidad de especialización. Buena prueba de ello es que son sus intervenciones, su contenido técnico, y que sin especialización en general en todos los órdenes de la vida, pues es más difícil avanzar. Si se me permite, de las tres cuestiones que se plantean, que como dice Elena, pues no vamos a reiterarlas, ya las conocemos, pero se acompañan de un estudio estadístico que nos pone de manifiesto diversas cuestiones que a mí me sirven para enlazar con otras cuestiones quizás más estrictamente jurídicas, y también relacionadas con esa naturaleza de nulidad de pleno derecho, esa nulidad total de los planes a la que se refería Elena como elemento algo perturbador, aunque también intentaré apuntar una jurisprudencia también reciente que insiste en la posibilidad de esa nulidad parcial. Pero decía, el estudio de la estadística que amablemente nos facilitabais, creo que ofrecen tres resultados, o destaco tres cuestiones. Menor actividad en el planeamiento general en el periodo anterior a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la LOUA. Se mantiene esa actividad similar en el planeamiento de desarrollo. Hay, en segundo lugar, un mayor retraso en la tramitación de aquellas provincias que tienen lógicamente territorio litoral. Y, en tercer lugar, parece que se detecta una influencia para esa ralentización de la tramitación con la producción legislativa, sectorial, urbanística o territorial. Lógicamente, sin duda, todos sabemos lo grave que es el problema, lo que provoca la nulidad del plan, años de preparación, de elaboración de un plan, años de litigio posterior, y después nos encontramos con un planeamiento nulo. Y al final el ciudadano, pues ni el ciudadano privado ni el ciudadano empresario sabe qué puede construir o qué usos puede tener el territorio o qué actividades se pueden desarrollar ese territorio. Por tanto, de esos tres datos que ofrece la estadística, creo que hay un resultado y un doble diagnóstico. El resultado es el retraso, es obvio, con las consecuencias perniciosas que tiene ese retraso, impugnación y la larga tramitación también del proceso judicial. Y hace un doble diagnóstico, el diagnóstico de mayor producción legislativa, que lo anuda a ese mayor retraso, y a la especial influencia en aquellas provincias que tienen territorio litoral. Ahora bien, como jurista me planteo la pregunta al hilo de esa excusa, de ese resultado, de ese doble diagnóstico, me planteo la pregunta sobre si pueden
detectarse otras causas para ese mal patológico desde la perspectiva jurídica. Y ya adelanto, lógicamente, que yo ni soy sabio, ni soy experto en la materia, ya me gustaría serlo, pero ya adelanto que esas causas jurídicas que yo puedo detectar, que se pueden detectar, y la doctrina administrativista está escribiendo mucho sobre la cuestión, no significa que todo esté mal o que siempre haya alguna solución. Intento explicarme. El primer problema que se apunta es el de la naturaleza del plan. La naturaleza del plan. Esa es una causa que provoca también perturbación. ¿Por qué? Porque el plan general es una disposición administrativa de carácter general, tiene una naturaleza reglamentaria y eso produce una consecuencia esencial. La consecuencia esencial es que se trata de una nulidad de pleno derecho. Y la consecuencia de esa nulidad de pleno derecho es que no vale el plan, no es posible su convalidación. Si hay un pronunciamiento judicial que dice que ese plan es nulo, pues ese plan es nulo de pleno derecho, así lo dice el artículo 47 en relación con las disposiciones de carácter general de la 3915, la que regula el procedimiento administrativo. No es posible, como cuando hablamos de actos administrativos, distinguir entre nulidad absoluta y anulabilidad. Por tanto, es nulidad absoluta con las graves consecuencias que ello produce. No obstante, también estas consecuencias de la nulidad de pleno derecho no es posible convalidar, no es posible rehacer, no es posible retrotraer el procedimiento para subsanar defectos, nada vale. Se intenta o produce, lógicamente, un efecto en cascada, de plan a plan, por esa jerarquía de los planes, hasta que llegamos al acto de aplicación. Por tanto, las consecuencias de esa nulidad de pleno derecho son graves. Ahora bien, especialmente importante es que esa nulidad se puede producir tanto por defectos de forma como por defectos de fondo. Y hablamos de defectos de forma, después haré referencia a esa estadística que se hablaba de fundamentalmente problemas relacionados con los informes sectoriales, son los problemas de forma. Pero ¿cómo se puede modular esa consecuencia? Creo que nuestra jurisprudencia y nuestra legislación sí nos da posibilidades que quizás hay que ahondar. Digo, modular las consecuencias de la nulidad de pleno derecho de tal manera que todo es nulo, no vale convalidar. En primer lugar, hay un instrumento que es importante, que es el de la impugnación directa, porque se puede impugnar directamente el plan, en cuyo caso se pueden alegar todo tipo de motivos, o se puede impugnar indirectamente. Ha pasado el plazo y ahora con ocasión de un plan de desarrollo o con ocasión de un acto de aplicación, yo impugno indirectamente el planeamiento general. Ahí se introduce una importante limitación que se corrige. La importante limitación es que no es posible con ocasión de la impugnación directa alegar vicios de forma, sino solo vicios sustantivos. También otro problema, estoy hablando de problemas, luego intentaré humildemente recoger alguna solución. Entonces, ese problema de la nulidad de pleno derecho, pues parece que se corrige en cierto modo, al menos desde la perspectiva de la impugnación indirecta. También se corrige desde la perspectiva de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con el artículo 73. Aunque se anule el plan, básicamente lo que nos dice este artículo es que, aunque se anule el plan, los actos de aplicación que hayan devenido firmes, que no se hayan atacado judicial o administrativamente, pues no se van a poder ver atacados. Eso plantearía otro problema de la diversidad de trato. Yo no impugné, o sea, el acto de vino firme no se impugnó y por tanto se produce la nulidad del plan, revive el plan y me encuentro con un acto que no se impugnó que tiene un tratamiento distinto de aquel que sí se impugnó, caso de que la sentencia fuera desfavorable. También otra posible causa que quizás haya que tener en cuenta es el artículo 103.4 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Este artículo lo que nos dice básicamente es, bien, se anula un plan y cuando se anula un plan, pues lógicamente la potestad de planeamiento sigue incólume, sigue indemne. Ahora bien, lo que no se puede, dice, es utilizar esa potestad de planeamiento para burlar el tenor de la ley, ¿no? Entonces, esa es también una espita que, según cómo se utilice, pues puede perturbar todavía más el funcionamiento. En definitiva, a esas causas que hablabais, creo que desde la perspectiva jurídica del derecho se pueden añadir otras causas.
¿Cómo se podría intentar modular? Ya hemos visto que, si me permitís, juego con la conjugación del verbo. ¿Cómo se pueden modular? ¿Qué serían las cuestiones que hemos visto ahora? Se pueden modular con el artículo 73, se pueden modular con la impugnación directa, pero ahora se puede utilizar el condicional. ¿Cómo se podría modular? ¿Qué posibilidades hay de las que no están en principio previstas, pero que podrían plantearse la posibilidad de utilizarse? Pues quizás un primer problema estaría relacionado con la jerarquía de los planes. La jerarquía de los planes hace que sea un dominó, plan general y planes de desarrollo hasta los actos. Entonces, una cuestión a tratar posiblemente sería reflexionar, si es posible, no quiero decir con esto que sea posible, pero se podría reflexionar sobre si esa jerarquía de los planes, se puede modular o se puede modular desde la perspectiva legislativa, teniendo en cuenta que en la actualidad también existen supuestos en los que se modula esa jerarquía, como la Ley de Patrimonio Histórico español, donde se habla de la obligación de un plan especial del ayuntamiento, del plan especial para las zonas especialmente protegidas, donde se dice que cuando se hayan declarado bienes de interés cultural, el ayuntamiento está obligado a elaborar ese plan especial para su protección, pero dice incluso de manera contraria, aunque no haya ninguna previsión al respecto en el planeamiento general. Quiero decir, ahí parece que se rompe un poco la jerarquía, el principio de jerarquía de los planes. O también en la LOA hay supuestos en los que se rompe la jerarquía. El plan parcial o los supuestos de los artículos 13 y 14, plan parcial, plan especial, en relación con aquellas determinaciones potestativas, de ordenación potestativas que contiene el plan general. El plan especial y el plan parcial en esos casos puede apartarse de esa ordenación pormenorizada potestativa que contiene el plan. Por tanto, eso puede sugerir la reflexión, si podría ser o podría plantearse desde esa perspectiva romper en cierta medida, si cabría romper en cierta medida ese estricto principio de jerarquía de los planes. Pero luego, si atendemos a la realidad, otra cuestión que se me ocurre es que si atendemos a la realidad de cuáles son los motivos, hay un profesor Ortega Murillo, que analiza diversos municipios, 36 municipios y 130 sentencias, y establece una estadística. Y resulta que el 40% de las nulidades están relacionadas con la evaluación ambiental, el 41% con informes sectoriales y el 24% con la exposición al público. Pues bien, si estos son los defectos formales que conllevan la declaración de nulidad, la declaración de nulidad de pleno derecho del plan, podríamos plantearnos, como se ha apuntado en la intervención anterior por parte de Elena, que tenemos un problema con esa legislación sectorial, con los informes, con el número de informes, con qué tipo de informes y con el alcance de los informes. ¿Qué verdadero alcance deben tener esos informes sectoriales? Decía, aprovecho en este sentido, hay una sentencia de este año, de 27 de mayo del año 2020, que es una sentencia interesante porque sale al paso, después de reflexionar, y dice que se es consciente de los problemas que produce la nulidad de pleno derecho del plan, se es consciente de que frecuentemente las nulidades están o son consecuencia o se derivan de defectos formales, y esta sentencia sale al paso de un pronunciamiento de Canarias que había sido curioso y que abría una línea, pero que ha sido cercenada, creo que ha sido cercenada por el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias era un supuesto en el que se había omitido el plan, se había omitido el informe sectorial de costas, porque bueno, pues afectaba al dominio público marítimo terrestre parte del planeamiento. Pero en definitiva lo que decía era, lo que dijo la sala de Canarias fue, primero, la nulidad es parcial, o sea, la nulidad no afecta a todo aquello que no concierne al dominio público marítimo terrestre, que es lo afectado realmente por el informe que no se ha emitido. Y en relación con ese informe,
informe que no se ha omitido, en relación con la parte de planeamiento que afecta al dominio público marítimo terrestre, dice, retrotraemos el procedimiento, volvemos atrás para que se emita ese informe y después pues, se proceda a la aprobación correspondiente. En definitiva, la Sala de Canarias lo que pretendía, en cierto modo, y así lo pone de manifiesto el Tribunal Supremo, es romper con la categoría de nulidad de pleno derecho. Es decir, es posible retrotraer las actuaciones, pero el Tribunal Supremo esa línea parece que la corta, la cercena y dice no. Eso no es posible porque entonces si acordamos la retroacción de las actuaciones para que se emita ese informe, estamos aplicando la categoría de la anulabilidad. Y por tanto, aunque en cierto sector doctrinal se avanza o se propone avanzar por ese camino, de momento el Tribunal Supremo ahí en concreto ha cercenado y dice que no. La nulidad del plan es nulidad de pleno derecho y que afecta y que no es posible la convalidación, no es posible retrotraer las actuaciones. Cierto es que al final esta sentencia es desestimatoria, pero es desestimatoria por otras cuestiones. Lo importante creo que es destacar esos pronunciamientos que ha hecho el Tribunal Supremo. Y no obstante, y también enlazando con lo que decía Ana, la nulidad parcial, sí es posible la nulidad parcial. Y el Tribunal Supremo lo recuerda y además en la práctica cotidiana, cuando nos enfrentamos a disposiciones de carácter general, en definitiva a normas de rango reglamentario, se observa que es frecuente, cuando se impugna una ordenanza municipal, es frecuente que la declaración de nulidad no afecte a toda la ordenanza municipal, a toda la disposición reglamentaria, sino que afecte a una parte, a un concreto precepto. Y entonces, desde esa perspectiva, aquí el Tribunal Supremo dice que sí, que la decisión de declaración de nulidad parcial, es decir, mantengamos en el plan en todo aquello que no afecta al dominio público marítimo terrestre, es una decisión correcta. Lo que no parece que considere tan correcto es en la otra parte, en la que sí afecta al dominio público marítimo terrestre, retrotraer las actuaciones, porque eso es impropio de la nulidad de pleno derecho. Y lo acota, si me permitís, os leo, dice, esa posibilidad de nulidad parcial, de declarar la nulidad parcial, dice el Tribunal Supremo, dice siempre que se pueda individualizar una concreta zona o sector o unas concretas determinaciones de igual naturaleza que tengan un grado de individualización tal que sus determinaciones no afecten al resto del territorio planificado. Por tanto, sí admite con esos condicionantes esa nulidad parcial y posiblemente también sea una posibilidad que existe, la de la nulidad parcial, y una posibilidad en la que deba profundizarse desde la perspectiva judicial. Otras cuestiones que sin duda afectan al planeamiento, pues son la relativa, quiero decir, a la acción pública. Se puede proponer alguna posibilidad de mejora de la acción pública para que, sin dejar de ser pública, se limite en cierta medida la legitimación para recurrir, de tal manera que podamos evitar que se inste, que se ejercite por aquellos que tienen determinado tipo de interés económico que está, digamos, medianamente, no directamente, sino medianamente relacionado con bueno, pues la acción pública posiblemente habría que replanteárselo, solo se podría plantear algo en ese sentido, como también la posibilidad de establecer algún número determinado, completo o limitado de causas de nulidad que se puedan alegar. Desde la perspectiva también judicial, pues una cuestión en la que se puede ahondar también es la relativa a la suspensión. No se acuerdan suspensiones, pero no se acuerdan suspensiones pese a que falta determinado informe, pero sin embargo luego al final sabemos que la sentencia va a ser estimatoria porque ese informe se considera esencial y se va a declarar la nulidad de pleno derecho de todo el plan. Bueno, pues si esto es así, quizás la justicia cautelar quiero decir, lo digo desde la perspectiva en que son pocas las suspensiones que se acuerdan y puestos a poner de manifiesto que hay determinado defecto que es reiterado en la jurisprudencia como una causa de nulidad de pleno derecho, pues seguramente la suspensión inmediata del plan al menos nos va a ahorrar, a paralizar los gravísimos inconvenientes de no acordar una suspensión con una larga tramitación judicial para que después todos sepamos. Lo digo porque desde la perspectiva, esto que se habla de la apariencia del buen derecho, aunque no es un criterio
que se pueda utilizar con facilidad en la jurisdicción contenciosa si el propio Tribunal Supremo nos ofrece con claridad criterios en los que la apariencia de buen derecho puede justificar la suspensión. Y concretamente uno de ellos es cuando la nulidad de pleno derecho sea manifiesta, patente y palmaria, teniendo en cuenta, entre otros criterios, pronunciamientos reiterados de la jurisprudencia sobre esa cuestión. Pues bien, si pronunciamientos reiterados sobre la cuestión nos dice que la omisión de determinado tipo de informes va a abocar, presumiblemente, a una declaración final de nulidad de pleno derecho, pues quizás se pueda anticipar, digo anticipar por evitar los perjuicios que se van a producir de no acordarse la suspensión, produciéndose continuamente actos administrativos que al final presumiblemente van a conducir a la nulidad. En fin, esa era un poco la idea que quería transmitir. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Yo me voy a tomar una licencia, y es que como estoy de coordinador y tengo que estar con otras cosas, no voy a poder participar mucho en el debate directamente. Y por tanto, como persona que tengo interés en el taller y que también tengo alguna opinión sobre lo que se trata, pues voy a aprovechar antes de iniciar el debate y una vez que los ponentes han hecho sus intervenciones para exponer mis propias ideas sobre la cuestión. Yo, en ese sentido, de la primera cuestión, de las medidas legislativas que se podrían adoptar, sea en materia sectorial o ambiental, territorial o urbanística, me voy a centrar un poco en la cuestión urbanística del procedimiento. Yo, a lo largo de mi experiencia con la tramitación de los planes y de darle vueltas un poco a las relaciones de acciones que nos pide esa tramitación, he llegado a descubrir que hay alguna cosa que podría mejorarse. Y eso no quiere decir que esté de acuerdo o que no vea ningún problema en lo sectorial o que no vea ningún problema en lo ambiental. Todo lo contrario, creo que se han detectado, se han puesto de relieve dónde están algunos de los factores que inciden en esa dilación de las tramitaciones y en esa dificultad. Yo creo que la cuestión sectorial, a pesar de que la legislación puede mejorar, creo que hay un problema de actitud de cómo se representan los órganos sectoriales ante el proceso de planeamiento. En general voy a decir que esa actitud no es muy positiva y que cambiando esa actitud un tanto negativa por una actitud positiva empezaría a vislumbrarse la colaboración de los órganos sectoriales con la elaboración y la aprobación del planeamiento en lugar de la oposición que muchas veces detectamos a través de sus pronunciamientos. Por tanto, creo que no agota la posibilidad de mejorar esa legislación, pero creo que hay más problema con la actitud con la que los órganos sectoriales están concurriendo a la labor de coordinación. Tanto así que creo que la están arruinando. Y realmente no se produce una colaboración y coordinación, sino un retraso y una confusión con esos pronunciamientos. Por tanto, se aporta muy poco. Creo, sin embargo, también que lo ambiental, como se ha dicho y lo ha manifestado Elena, y creo que hay que hacer hincapié en este asunto, el intento de la legislación ambiental de fiscalizar completamente desde el punto de vista instrumental el proceso de planeamiento lleva en marcha mucho tiempo, intenta perfeccionarse, pero el resultado nunca se evalúa. Yo la verdad que no he visto grandes resultados de la evaluación ambiental, que es cosa diferente de si la planificación debiera incorporar más elementos del medio ambiente o otras perspectivas a la hora de hacer la ordenación, que creo que sí. Y por tanto yo creo que para abordar lo ambiental habría que ir reduciendo la fiscalización instrumental del procedimiento urbanístico e intentando buscar formas que aportaran más sustancialidad a la propia acción planificadora. Yo creo que esto se consigue con un informe tan sectorial como los demás, en lugar de un procedimiento cargado de nuevos documentos, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí lo dejo. Creo que la cuestión ambiental y la cuestión sectorial tiene una incidencia notabilísima, pero no me voy a dedicar a eso, sino que a mí me interesa resaltar algunas cuestiones del procedimiento urbanístico. Voy a compartir pantalla. ¿Me perdonáis? Un momento. Voy a compartir pantalla. No sé si la estáis percibiendo. Y mi análisis es muy sencillo. Aquí a la derecha
no sé si lo veis con suficiente detalle. Aquí a la derecha está el procedimiento actual, el procedimiento de la LOUA. Y yo lo que he detectado es que hay una interconexión que da muchos problemas, de tal manera que la tramitación urbanística, que es la aprobación inicial, provisional y definitiva, como todos sabéis, está siempre trufada de intervenciones sectoriales o de intervenciones de otras administraciones. De tal manera que hay un problema que a mí siempre me ha llamado la atención y es que cuando se somete a información pública el plan y cuando los ciudadanos están viendo la ordenación y están valorándola, al mismo tiempo se está sometiendo a informes de todos los órganos sectoriales, órganos que a su vez están cuestionando la ordenación que se está exponiendo al público. ¿Qué significa esto para mí? Significa que aquí hay una disfunción clara. La coordinación se está haciendo al mismo tiempo que la participación social. Y además se está haciendo sobre un instrumento que es la aprobación inicial, que es el plan en todos sus términos, con toda su profundidad, con toda su complejidad y por tanto un documento nada sencillo ni para ciudadanos ni tampoco para los órganos sectoriales que no son expertos en materia urbanística. No solamente pasa en la aprobación inicial, sino que también si superamos esa fase lo tenemos que verificar de nuevo en la provisional. Y si pasamos la provisional, también nos ocurre que hay un control de legalidad por el órgano autonómico en el procedimiento bifásico que se produce también al final. Es decir, el procedimiento está continuamente trufado de operaciones de coordinación, sean urbanísticas o sectoriales, a lo largo de todo su transcurso. De tal manera que se producen infinitos bucles a partir de los cuales empiezan a generarse errores y oportunidades de debilitar el resultado de la aprobación del plan. ¿Qué creo yo que habría que hacer para intentar resolver esa cuestión? Pues aplicar unos principios diferentes de esta forma de entender la coordinación sectorial, incluso urbanística autonómica, respecto a la elaboración del plan. ¿Cómo? Pues en primer lugar dividiendo por niveles esa coordinación. Y no es igual la coordinación de los órganos sectoriales que la coordinación territorial de los planes de ordenación del territorio, ni que el control de legalidad que hace la autonomía en la aprobación definitiva. Por tanto, si no son iguales, hay que separarlos. Punto primero. Punto segundo, tampoco es igual el nivel ciudadano. Luego, en primer lugar, separación de procesos. Y en segundo lugar, en el momento adecuado y con los instrumentos adecuados. ¿Qué significa esto? Pues que yo creo que los órganos sectoriales que están muy metidos en su labor no tienen por qué enfrentarse a todo el instrumental de un plan general urbanístico porque no es su materia, porque no tienen la formación suficiente y porque no saben leerlo convenientemente. Y probablemente, no digo yo que todo el mundo le pase esto, pero bueno, podría darse. Y por tanto, la cuestión de la defensa de los dominios públicos y de la defensa de algunas competencias se puede hacer perfectamente sobre un documento más sencillo, que es un avance. No el avance que conocemos, ese avance insustancial, ese avance que parece que no tiene contenidos ciertos, que puede ser que el plan sea otra cosa. No, digo un avance más serio y un avance más limitado y que da respuesta a las cuestiones sectoriales fundamentales. No solamente lo sectorial, sino también lo ambiental, sobre el avance. Y la fase de avance es ser más productiva. Y en segundo lugar, la coordinación de la comunidad autónoma, de ese control de legalidad, de si se cumple o no se cumple la legislación, en lugar de hacerlo al final, ¿por qué no se hace antes de la aprobación inicial? En definitiva, ¿qué estamos planteando? Pues lo que estamos planteando es un procedimiento que, siendo básicamente el mismo que el que tenemos actualmente, básicamente igual, con sus fases. La fase de coordinación administrativa, en lugar de estar sucesivamente en cada una de las fases de aprobación del plan, estuvieran en la fase previa íntegramente instaladas, todas ellas. Es decir, el plan, antes de sacarlo el ayuntamiento, de aprobarlo inicialmente y de decir aquí está mi ordenación y de someterlo a la contribución de los ciudadanos o a su evaluación, ya está completamente coordinado desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista del control de la legalidad del órgano autonómico. Y por tanto, traernos toda esa fase que está como de acompañante de la tramitación urbanística, segregarla y ponerla en una fase previa. ¿De tal manera que? Pues de tal manera que conseguiríamos algo parecido a esto que aquí se muestra
que es una primera fase, como hemos dicho, de coordinación administrativa, donde está el medio ambiente, donde está lo sectorial, donde está la verificación de esos informes sectoriales y el informe de coordinación territorial y urbanística, que se hace con un avance y con un documento previo de aprobación inicial. El documento previo de aprobación inicial es casi un eufemismo, es el mismo de aprobación inicial, pero que no lo ha aprobado el Pleno todavía. Y después de eso, el ayuntamiento, conocidos todos los pronunciamientos sectoriales, establecidas las alternativas que se le piden desde el punto de vista ambiental en ese documento de avance, y evaluados todos esos inconvenientes o esas limitaciones, podría elegir su modelo perfectamente coordinado con todos los demás y pasar a la fase de tramitación urbanística, que sencillamente sería la aprobación inicial, sometimiento a información pública. En función de lo que allí resulte, si hay sustancialidad o no, podría haber alguna nueva incidencia sobre adendas y asuntos concretos, no sobre el plan, y pasar a la aprobación provisional o definitiva. Este esquema que hay aquí, que os muestro, es un esquema de tramitación bifásica porque es la legislación que tenemos en este momento y, bueno, hay otros proyectos en marcha, pero está hecho sobre bifásica. ¿Que cambia la legislación y se hace la competencia estrictamente local? Pues nada, esta fase, que es la aprobación provisional, la suprimimos y la de definitiva la subimos aquí y esto no recibe ningún tipo de daño. Bien, eso es lo que yo he creído conveniente exponeros en el sentido de dónde podría haber algunos problemas en el urbanismo, no ya en lo sectorial, no ya en lo ambiental, sino en la propia tramitación urbanística, hacerla más coherente y dividir, como decía un poco César, dividir un poco la coordinación administrativa, que entiendo que debe ser previa y no al mismo tiempo que se va consolidando el plan. Porque lo que estamos viendo es que no se consolida, sino que se va desconsolidando el plan conforme se van aportando nuevas fases. Para finalizar esta primera cuestión, ¿qué ha hecho, y conectando con lo que Ignacio Pérez de Vargas estaba manifestando sobre la lista, ¿qué han hecho los dos proyectos legislativos que se han iniciado en su tramitación para sustituir a la vigente, que han sido la LUSA en primer lugar y luego la lista? ¿Han hecho algunas aportaciones? Pues bueno, Ignacio ha expuesto lo que cree que son cuestiones que van a incidir positivamente en algunos de los problemas que nos han traído hasta aquí. Yo lo que sí digo es que el problema que yo he marcado, el problema de confluencia de la coordinación al mismo tiempo que la participación sobre un documento de máxima complejidad, se mantiene en ambos proyectos legislativos. O sea, ni la LUSA lo cambió, ni tampoco lo ha cambiado la lista. Lo que sí es verdad que en la lista y en la LUSA pues hay otras cuestiones, como ha señalado Ignacio, sobre la naturaleza del plan y las competencias que pueden tener efectos positivos. Pero este en concreto se mantiene. Y yo digo que si se mantiene, los problemas no van a desaparecer del todo. Por lo menos esa es mi opinión. En otros aspectos, la segunda cuestión del taller, otros aspectos que podrían colaborar o contribuir si se pusieran en marcha a evitar esa dilación tramitadora, pues yo apunto aquí 4 cosas. Algunas se han dicho, otras son nuevas. Por ejemplo, en materia de coordinación, creo que sería bueno que el órgano tramitador, sea el ayuntamiento o sea bifásico, los órganos que tramitan puedan tener acceso a consultas a órganos judiciales sobre criterios de evaluación de conflictos o de potenciales conflictos. Por ejemplo, disensiones entre órgano sectorial y órgano urbanístico. Y que sin acabar ya de entrada, porque estas disensiones no se producen al final, se producen durante todo el procedimiento de tramitación. Y si alguien recibe un informe que cree que tiene cuestiones que no se deben de asumir y tal, y quiere hacer consulta a un órgano, debería existir ese arbitraje judicial. Esa es mi opinión, como dice Elena, mi opinión de no jurista, por supuesto. Pero creo que sería una buena oportunidad para ir coordinando la acción judicial con la acción administrativa. Desde el punto de vista de la formulación de legislaciones, creo que la necesidad, por lo menos, de que las mayorías cualificadas se apliquen a la aprobación de las legislaciones urbanísticas.
No solo para la ley, sino también para sus modificaciones. Creo que la estabilidad legislativa en una materia tan especialista es importante. También es importante que sea acertada, pero bueno, vamos a exponer solo que sea la aprobación con una mayoría cualificada. Y en segundo lugar, también creo que hay que hacer una llamada de atención sobre la buena regulación de las transitoriedades. A los que vienen cumpliendo la ley en los procedimientos hay que tratarlos con mucho respeto y no como últimamente me ha parecido a mí que las transitoriedades, tanto en las planificaciones como en las regulaciones nuevas, han pedido inmediatas adaptaciones incluso los que venían tramitando las cosas. Esto ha generado unos bucles infinitos que son los que explican que lleguemos a la conclusión de que se tarda 8 y 10 años en aprobar un plan general. Y por último, creo que es necesario también fomentar la formación especialista en urbanismo, pero sobre todo de práctica urbanística. De práctica urbanística tanto en lo jurídico administrativo como de práctica urbanística en lo técnico proyectual. No es una crítica a la enseñanza actual, pero creo que parte de lo que se está dando es demasiada formación desde el punto de vista de los conceptos y tal, pero poca formación en el sentido práctico. Y esto es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir porque los lugares donde se puede tener perspectiva urbanística, sea grandes gerencias o sea órganos autonómicos que ven el planeamiento de toda una provincia o de toda una región, son muy pocos. Luego habría que ir montando alguna cosa que permitiera esa experiencia transformarse en elementos o en vectores formativos. Elementos y vectores formativos para habilitar la profesión del urbanismo, que es especialista en muchos términos. Y ya finalizo con la tercera cuestión de los órganos especializados y, en mi opinión, es difícil que podamos valorar las comisiones de coordinación porque se han producido en un momento en el que el planeamiento es muy escaso y, en segundo lugar, en el que la turbulencia de la evaluación ambiental estratégica ha hecho que todo el intento de agilización o de coordinación quede en muy poca cosa. Porque es que esa incidencia ha hecho que no lleguen la mayor parte de los expedientes a esas comisiones. Y por tanto es difícil de valorar. Habrá opiniones a favor, habrá opiniones en contra. Yo cuando he hecho esa pregunta en el taller o se ha formulado, iba más en la dirección de si es a los que no tienen órganos especializados, como pueden ser los pequeños municipios o los municipios que no tienen capacidad de tener gerencia, si eso le ayudaría a solventar mejor la tramitación de su instrumento de planeamiento. Mi opinión es que sí, sí con la salvedad de que aunque los sistemas sean buenos, después las personas que estamos en ellos tenemos que hacerlos todavía que funcionen bien. Y por tanto, siempre la cuestión queda un poco en el aire. Pero mi opinión personal es que creo que sí, que la especialización es necesaria. Nada más. Yo, si alguien quiere intervenir, si no como secretario, agradeceros a todos la participación, especialmente, como no, a los ponentes por su participación desinteresada. Han sido muy interesantes todas las propuestas y, bueno, a todos los asistentes también me alegro de veros mucho, que no os veo personalmente desde hace años, pero gracias a esto nos podemos ver. Si alguien quiere añadir algo más y si no, pues damos por finalizada el taller, que creo que ha sido bastante interesante. Muchas gracias a todos.